Bueno, vamos a hablar de las hipoacusias infantiles y de la detección temprana, la detención precoz. La detección temprana y el tratamiento correspondiente de las hipoacusias infantiles reducen el impacto negativo de esa condición en el desarrollo social, emocional, lingüístico e intelectual del niño hipoacúsico. La hipoacusia neurosensorial severa o profunda, que es aquella que tiene más de 90 decibeles de pérdida auditiva, su frecuencia o su estadística es de 1 de cada 1000 nacidos sanos. 6 por 1000 en grupos de alto riesgo, ¿sí? El 10% de los lactantes se consideran de riesgo y el 50% de los lactantes con sordera congénita tienen origen genético, no tienen factores de riesgo. 1 o 2 cada 50 neonatos en unidad de cuidados intensivos. ¿Qué quiere decir? De que nosotros deberíamos hacer una prueba que sea universal para poder detectar qué patología auditiva tiene ese 1 de cada 1000 nacidos sanos que tienen la carga genética. Cuando nosotros hablamos de las hipoacusias neurosensoriales, las clasificamos en congénitas y en adquiridas. Las congénitas pueden ser genéticas y no genéticas, y estas genéticas pueden ser cocleares puras, o sea, no sindromáticas y sindromáticas. Las no genéticas pueden ser infecciosas, como son dentro de las patologías infecciosas las STORCH, la sífilis, la toxoplasmosis, la rubiola, el citomegalovirus, el herpes, ototóxicas como los aminoglucósidos y los diuréticos o alguna otra toxicidad de otras drogas o las metabólicas. Después, dentro de las adquiridas, las podemos dividir en perinatales o postnatales y dentro de las perinatales las más importantes son la hipoxia severa, los ABR bajos, la sepsis, la meningitis, la medicación ontotóxica, la hiperbilirubinemia por incompatibilidad de RH y la prematurez. En 1982, la Comisión Conjunta de Audición Infantil crea lo que se llama el Registro de Alto Riesgo Auditivo, Hearing Risk, que nos sirve para poder memorizar todos los riesgos que padece, que generan hipoacusia. La H del hearing es herencia, o sea, la historia de pérdida auditiva familiar, pacientes que tienen antecedentes familiares de hipoacusia. La E es propiamente de oído, deformidades, malformaciones de oído, de nariz, malformaciones de maxilar y de boca. La A de anoxia neonatal, con un ABR bajo, asfixias graves. La R de sustancias tóxicas recibidas pre o postnatales. La I de infecciones neonatales y prenatales, que ahí entrarían las STORCH. Las N de neonatales, como los pacientes que han tenido cuidados intensivos o hiperbilirubinemia, los GRAW de retardo en el crecimiento y bajo peso y el estrés del parto distóxico, parto complicado. Siguiendo con el riesgo, el RIX que es en la postnatales, los pacientes que tienen patología otológica recurrente, otitis o enfermedades mastoideas, los pacientes con infecciones de la infancia y meningitis, la exposición al ruido, el trauma acústico, la exposición a los traumatismos, el knockout, y el screening, pone la S de screening como la dificultad en los test auditivos, hasta ese momento que se detecta el que se origina el hearing risk. ¿Cuál es la curva de detección precoz de hipoacusia? Antes de los 6 meses sería lo ideal. El 50% de niños con pérdida de audición no son descubiertos si el screening se limita a los niños de alto riesgo, que es lo que hablamos al principio. El screening debe ser universal y debe ser antes del primer mes de vida para equipar lo antes posible al paciente para que no tenga ninguna concomitancia social o de inclusión para la actividad normal de un niño, y tenemos que seguir un patrón diagnóstico que también es universal.
Entonces, el primer paso es verificar la hipoacusia, el segundo es tratar de equipar a ese paciente que es hipoacúsico de acuerdo a las características de su hipoacusia, tipificar la hipoacusia, investigar las etiologías de esa hipoacusia instalada, consultar con genetistas, otros especialistas, sobre todo para prevenir las descendencias, iniciar discusión de aspectos psicológicos del paciente que tiene instalado una hipoacusia y al que vamos a equipar, asegurar la comunicación del hipoacúsico, hacer test repetidos de seguimientos y educar al paciente y a la población acerca del manejo del niño hipoacúsico. En 1994, la Comisión Conjunta de Audición Infantil recomendó que el screening sea universal, que para el cual debería ser a todos los niños, que debe ser evaluado o tanto por autoemisión como potencial evocado de tronco, creando un protocolo de evaluación temprana a los 6 meses. La autoemisión acústica es de fácil evaluación, se evalúa en un hospital y es ideal, o lo que dice el protocolo es antes del alta y que se complete el screening antes del primer mes de vida. Nosotros, como país, tomamos el Programa Nacional de Detección Temprana en la atención de hipoacusia con la Ley 25.415, recién en abril del 2001, donde se reglamenta que la autoemisión acústica debe ser realizada a todos los recién nacidos vivos y que se hace un flujograma y una determinación de las pruebas para poder determinar un seguimiento de acuerdo al resultado que la autoemisión nos dé. El flujograma inicia con una autoemisión acústica a todos los pacientes a los 48 horas de nacido, ideal antes del alta, que esta nos puede dar o positiva o negativa. En los pacientes que la autoemisión nos da positiva, la autoemisión es un estudio muy sencillo donde el aparato se introduce en el conducto auditivo externo del bebé, genera un sonido que estimula la cóclea y la cóclea devuelve esa autoemisión acústica que es captada por el aparato. Entonces, en los aparatos de screening nos dice positivo o nos dice negativo. Nos dice positivo si el paciente no tiene riesgo auditivo, quiere decir que no tiene nada del hearing risk prenatal, entonces el paciente es dado de alta. Si el paciente tiene un riesgo auditivo, quiere decir o prematurez o exposición a algún otro tóxico o exposición a alguna infección, una toxoplasmosis, rubiola, sífilis, citomegalovirus, parto distóxico, entonces al paciente se le tiene que pedir un potencial evocado auditivo, aunque dé positiva la autoemisión acústica, porque la autoemisión me está descartando que la cóclea está indemne, pero no sabemos cómo está la vía auditiva. Entonces, cuando al tercer mes de vida, cuando la vía está madura, se hace un potencial evocado auditivo. Si la autoemisión acústica, el paciente no tiene riesgo, pero me da negativa, se repite al 7º día y se repite al mes. Si a pesar de la repetición me sigue dando negativa, hay que hacerle un potencial evocado auditivo para descartar lesión patológica central o una impedanciometría y una evaluación otoscópica para ver si hay alguna razón del oído de la conducción del sonido en el oído medio o externo que me está impidiendo que la autoemisión acústica me responda. Si no tenemos nada en la impedanciometría y en la otoscopía, entonces se hace el potencial evocado auditivo recién al tercer mes, que es cuando está la vía madura. De acuerdo a cómo nos dé el potencial evocado, ahí pedimos un potencial evocado con búsqueda de umbrales que nos va a decir cuánto escucha este paciente y ahí evaluaremos, seguimos con la tabla de seguimiento de ver cuál es la etiología, de ver si lo equipamos, de clasificar el tipo de hipoacusia y entonces ya tenemos detectada la hipoacusia del paciente al tercer mes de vida y podemos trabajar con él los 3 meses siguientes para poder equiparlo lo antes posible. Entonces, como conclusión, el niño nunca es muy joven para ser tratado de hipoacusia.